vamos a meditar. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Diga amén a eso, por favor. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cierra sus ojos un momento y oramos al Señor. Padre, te agradecemos hoy día el regalo precioso de su palabra, Señor. Las palabras proféticas de este gran hombre de Dios llamado Isaías, Señor, hoy día depositadas al corazón de cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, con toda atención, disponer nuestro corazón para oírte con la mayor claridad posible. Disipa las dudas, disipa, Señor, las distracciones en esta mañana, para que podamos, Señor, con claridad escuchar lo que tú quieres, lo que tú tienes preparado para nosotros. Hoy día, Señor, nuestros corazones se abren para recibir de usted su favor y su bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. La velada, el culto de hoy se llama Ha nacido un rey. Ha nacido un rey. Vemos como el profeta Isaías proclama la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, y de cómo ese reinado sería establecido en medio de nosotros. ¿Ya? Porque Jesús venía acompañado de algo, venía acompañado de un mensaje, venía acompañado de leyes, de normas, de principios de vida, para que fuesen establecidos aquí en la tierra. Por eso en cierta ocasión los evangelios mencionan diciendo que el reino de los cielos había venido. El reino de los cielos era ahí en ese instante en que Cristo, Dios hecho hombre, hecho carne, vino a nacer en medio de nosotros. Y la proclamación de este profeta Isaías menciona algunas cualidades bien interesantes. El nacimiento de Jesús se había transformado, amados hermanos, y se ha transformado para nosotros y debe transformarse para nosotros en la mejor noticia que usted y yo podamos recibir. Delante de nuestro hermano Ricardo hacía mención a eso, que es una espectacular noticia. A veces uno espera noticias del mundo y que si lo llaman por teléfono, ojalá sea una buena noticia. Lo contrataron en un trabajo, es buena noticia. Se ganó un premio, es buena noticia. Se ganó una rifa de una gift card de 25, se ganó, es buena noticia. Se ganó el Kino, no, eso no es buena noticia, ¿ya? No hay que jugar la juego de azar. Pero hay noticias y noticias. Pero la venida de Cristo, anunciada, profetizada cientos de años antes de que Él apareciera, se transformó en una muy buena noticia y en una noticia esperanzadora. Esperanzadora. Porque en aquel minuto el pueblo de Israel necesitaba escuchar estas palabras, escuchar hablar del príncipe de paz, escuchar hablar del Padre eterno, Dios fuerte, admirable y consejero. Y de cómo ese reino no tendría límite. Eso es lo más glorioso de todo. Que no sería un reino terrenal, sino que sería un reino celestial, un reino divino, un reino sin límites. Entonces el nacimiento de Jesús se transforma en eso, en la noticia más grande que el hombre y la mujer pueda recibir aquí en la tierra. Entonces es interesante que hoy día meditemos y pensemos y reflexionemos acerca de estos nombres bien particulares que le es revelado al corazón del profeta. Porque no son nombres al azar. Son nombres que manifiestan cualidades humanas del Señor, pero también así como manifiesta cualidades humanas, también va a manifestar cualidades divinas acerca del Mesías, acerca de este niño que tenemos aquí en el pesebre. Que aún siendo niño, dice su palabra, nació siendo rey. Y lo interesante de todo esto, y por qué hemos querido llamar a esta jornada navideña, ha nacido un rey, es porque Cristo,
Al ser anunciado es anunciado como el príncipe de paz, pero también cuando nace es coronado automáticamente rey. Porque nace como rey y viene para reinar por sobre toda circunstancia, sobre toda situación en nuestra vida. Viene a traer su reino, a establecerlo en medio de nosotros. Y quiero compartirle 4 cosas que provocó la llegada de Jesús en cada uno de nosotros y también en la humanidad. Lo primero que quiero compartirles en esta tarde es que el Señor trajo sabiduría. El Señor trajo sabiduría. La expresión de Isaías hablando acerca de Jesús, mencionándolo como el admirable, el consejero. Yo creo que más de alguno de usted y yo ha necesitado un consejo. Ahora, ¿cuándo necesitamos un consejo? Cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Cuándo necesitamos un consejo? Cuando no sabemos qué hacer. ¿Cuándo necesitamos un consejo? Cuando vemos que todo se derrumba. ¿Cuándo necesitamos un consejo? Cuando a veces estamos desanimados. Generalmente no buscamos un consejo cuando todo anda bien. Ahí pareciera que no necesitamos consejería. Pero qué lindo lo que hace aquí este profeta Isaías hablando acerca de Jesús, mencionándolo como el consejero, que vendría a traer esa sabiduría para depositarla en el corazón de aquellos hombres y mujeres que decidieran seguirlo, de aquellos hombres y mujeres que decidieran rendir su vida. Sabiduría para gobernar, pero gobernar con justicia y también con rectitud. Hoy día que estamos tan carentes de esas cosas, de la justicia, de una buena, de una sana justicia, de hombres y mujeres que no fueran corruptos. Hoy día al mirar los reinos vecinos, nos damos cuenta de que hay mucha injusticia, mucha corrupción, pero más Cristo no traía eso consigo en su corazón. Él venía a establecer un gobierno de justicia y rectitud. Y esa sabiduría iba a ser manifestada en todo el desarrollo de la vida de Jesús. Siendo muy temprana edad, a la edad de 12 años, ya lo encontrábamos en medio de la sinagoga, hablando con tal sabiduría que la gente se admiraba de toda la sabiduría que Cristo tenía. Era un chiquillo muy sabio. Isaías declara que Jesús es la fuente de toda sabiduría. Cristo Jesús es la fuente de nuestra sabiduría. Entonces es importante acudir al Señor en medio de cualquier necesidad que usted y yo estemos viviendo. Entonces no tendríamos que acudir a otros lugares para encontrar dirección en nuestra vida, para encontrar un consejo, porque aquí la palabra del Señor encontramos a Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces cuando usted y yo necesitamos un consejo, es importante acudir a Cristo. Cristo en la palabra. El Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y vino a morar, a habitar en medio de todos nosotros, a mostrarnos la gloria del Padre a través de Cristo, el unigénito. Entonces es importante que cada consejo que nosotros necesitemos acudamos a Jesús, porque en Jesús encontramos la sabiduría. Y qué lindo es como Dios usa a líderes, a pastores, a hermanos maduros en la fe para darnos a nosotros también un consejo. Entonces debemos también aprender a acudir a las personas que nos puedan dar un consejo. Más de alguien va a saber. Vamos a poner un ejemplo práctico. Mi esposa es profesora de inglés. No le pida un consejo de matemática. ¿Qué consejo tiene que pedirle? De inglés, pues. Y esto nos enseña lo importante de acudir al lugar correcto. Si usted necesita orientación con un trámite, hermana Daniela a lo mejor le puede ayudar. Digo a lo mejor o quizás. Y si no, yo creo que le va a hacer empeño. Si usted tiene un problema con su reloj, ahí mi papá es buen relojero. ¿Tiene problema con sus plantas? Ahí usted sabe dónde acudir. Si es así, pues. Si usted quiere un queque rico, la hermana Vira prepara un buen queque. Entonces, no sé si me logro explicar lo que le quiero decir.
Cuando uno necesita un consejo, uno no puede llegar y acudir a cualquier lugar. Debemos refugiarnos en el Señor. Porque en Jesús está la fuente de toda sabiduría. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? Dijo, si solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Podríamos buscar en cualquier otro lugar, pero nadie nos va a hablar, nadie nos va a aconsejar, nadie nos va a enseñar como usted lo hace, Señor. Decía Pedro. La sabiduría que tendría Jesús no sería como la de los otros reyes, que habían en alguna oportunidad, si miramos la historia cronológica del pueblo de Israel, muchos de esos reyes deshonraron el nombre de Dios, mas Cristo vino a honrar el nombre de Dios, el nombre del Padre Celestial. Y el Señor, a pesar de tener esta condición humana, la sabiduría humana en Él no prevaleció, sino que la sabiduría divina fue la que prevalecía en su corazón. Y cada palabra que daba, cada palabra que enseñaba a sus oyentes, en ella iba acompañada la sabiduría. Entonces lo primero que trajo el Señor con su venida fue consejería, sabiduría del cielo. Lo segundo que trajo fue victoria. ¿Ah? ¿Estás peleando una batalla? ¿Estás en medio de una lucha? En Cristo tenemos victoria. Dios fuerte, dice. Dios fuerte. Amados, el Dios que servimos no es un Dios débil. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo le es posible. Dios es todopoderoso. Esta expresión Dios fuerte expresa acerca del Señor y resalta la cualidad de este Dios guerrero. Este Dios que todo lo puede. Este Dios que también, así como pelea por nosotros, también nos protege como su pueblo. Nos defiende el Señor. ¿Acaso Cristo no vino a defender a los débiles? Aquellos que abusaban con la ley, Él trajo la gracia para que nadie pusiera un yugo que ellos no podían llevar. Aquellos que querían apedrar a la mujer, el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos desaparecieron porque todos ellos cargaban con ese pecado en su corazón, con ese pecado sobre sus hombres. Al débil el Señor cubrió, al débil el Señor protegió, al enfermo el Señor sanó, al dolido el Señor le curó las heridas. Al que andaba desorientado el Señor le dio dirección, le dijo, no peques más, yo te perdono, pero no peques más. El Señor provocó victoria en cada situación con la cual Él se encontró. El poder de Dios actuaba a través del Salvador. Tendría el Señor el poder para ejecutar los planes de Dios en su vida y también en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene planes y propósitos y Él con su poder nos llevará al otro lado de la orilla para que el propósito de Dios que tiene con usted y conmigo se cumpla en su totalidad. Dios nos dará victoria frente a cualquier situación que vivamos. El Señor Jesús nos mostró que cuando Él vino tenía todo el poder y tenía la victoria sobre el pecado y la muerte. Pues la tumba no lo retuvo. La piedra se corrió. Dio una evidencia visible de que ya no estaba Cristo en la tumba, sino que el Señor Dios Todopoderoso, por medio de su poder y su presencia, le había dado victoria sobre la muerte y hoy día Cristo vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Cristo trajo victoria. Y esa victoria, cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón, esa victoria ahora es traspasada a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que por cuanto nosotros tenemos a Cristo, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Nosotros no somos vencedores por medio de otras circunstancias, por medio de otras situaciones, por medio de nuestras capacidades, sino que la Escritura dice que somos solamente más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Es decir, estoy yo, está Cristo y al otro lado está la victoria. Dios tiene la victoria para usted frente a cualquier situación, frente a cualquier circunstancia. Y damos gracias a Dios por eso. Porque hoy podemos disfrutar de esa victoria permitiéndonos caminar aquí en la vida como unos reales ganadores. Porque la victoria no es nuestra, la victoria la da el Señor.
pero nosotros disfrutamos de la bendición. Qué lindo Dios. El Señor se lleva la gloria y nosotros somos beneficiados. Tercero, otro aspecto relevante que menciona aquí el profeta Isaías acerca de Jesús, habla sobre este príncipe, pero no un príncipe cualquiera. No era un príncipe que iba a traer conflicto, no era un príncipe que iba a traer división, era un príncipe que traería paz. Entonces, la tercera bendición que trajo Jesús cuando Él vino a nacer a esta tierra, trajo la paz divina a cada uno de nuestros corazones. Esta paz que no tiene que ver con que los reinos no tengan conflictos. No es esa paz. Porque aún los reinos teniendo conflictos, si hay un creyente en esos reinos, este hombre o esta mujer puede disfrutar de la paz de Cristo. Porque la paz no tiene que ver con los conflictos, con la ausencia de los problemas, con la ausencia de los conflictos. Y ese es el error que muchas veces la gente piensa que el Evangelio le va a dar. Es que yo vengo a Cristo, vengo a la iglesia, sirvo al Señor y se acabaron mis problemas. Eso es falso. ¿Sabe qué? Va a tener más problemas. Porque Satanás, el diablo, va a querer pelearlo, pues. Satanás, el diablo, va a querer llevarlo nuevamente a la vereda donde estaba caminando juntamente con él. Pero cuando uno decide caminar con Cristo, uno se cambia de vereda y camina de la mano con el Señor y ya camina en paz, camina tranquilo porque sabe con quién vamos caminando. Caminamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el Señor trae paz a nuestras vidas. Su nacimiento nos abrió esa puerta. Recuerde que al inicio el hombre y la mujer pecaron en contra de Dios y automáticamente nos separaron de su gloria. Pero cuando vino Cristo, vino a traer paz. Esa enemistad que un día provocó el pecado, ese pecado fue perdonado y hoy día usted y yo tenemos paz con Dios. Tenemos reconciliación con Dios. Mire qué bendición tan grande vino a traer Cristo. Porque lo que no pudieron hacer los sacerdotes en aquel tiempo, que solamente tenían que presentarse una vez al año para que los pecados fueran perdonados, Cristo lo hizo una vez y para siempre. Él entregó su vida y nos mostró la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y además vino a traernos paz a nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dijo, el mundo puede ofrecerles una paz, pero la paz que yo le doy, dijo el Señor, no la van a encontrar en ningún lugar más que en mí. Yo les doy paz. Y esa es la paz y seguridad y tranquilidad y confianza que tenemos cuando pasamos momentos difíciles, cuando le hemos fallado a Dios, cuando a lo mejor tenemos la pérdida de un ser querido, sentimos paz en el corazón porque el Señor mora dentro de nosotros. Esto no quiere decir que usted nunca va a llorar, usted nunca va a tener problemas, sí lo vamos a tener, sí vamos a llorar, pero dentro de nuestros corazones va a haber seguridad, va a haber tranquilidad, va a haber paz de que el Señor nos sacará en victoria, de que el Señor nos sacará al otro lado. Amén. Príncipe de paz es el que está dentro de nosotros. Y aun cuando estuvimos enemistados con Él, Jesús fue el puente para que nosotros accediéramos a ese amor incomparable de Dios el Padre para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Dios me ama. Amados hermanos, donde está Jesús hay paz. Donde está Jesús hay paz. En medio de las tormentas más grandes de nuestra vida, si está Jesús, habrá paz. Donde hayan enfermedades quizás difíciles de curar o imposibles de curar, si está Jesús, habrá paz. Si hay conflictos internos, en donde a lo mejor no los podemos resolver, donde hubo cosas en el pasado, presente, que hoy día me afectan y me afectarán en el futuro, donde está Cristo, ahí esos conflictos son resueltos. ¿Por qué? Porque Dios pone esa esperanza en nuestros corazones de que en algún momento el Señor obrará en favor de cada uno de nosotros y todo aquello terminará. Tengamos esperanza que aquel problema, aquella dificultad va a terminar porque Cristo mora en nosotros y va a traer bonanza, va a traer paz sobre nosotros. Por último, ya para ir finalizando, la tercera bendición que provoca el Señor es que Él al venir aquí a la tierra trajo de su eternidad, trajo al Padre eterno a cada uno de nosotros. Es interesante lo que hace aquí Isaías porque en muy raras ocasiones se hablaba acerca de Dios como Padre. Si usted revisa en el Antiguo Testamento,
Dios tiene muchos nombres. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás lo estudiamos los martes a través de el estudio por amor a su nombre? Dios tiene muchos nombres, pero particularmente Isaías resalta que habría un Padre eterno. Y esta palabra paternal, esta palabra Padre, aparece aquí en Isaías, hablando acerca del Mesías. Porque Cristo traería esa relación nuevamente que había en el inicio. Iba a restituir, iba a restaurar esa relación paternal de Dios con nosotros. Su nacimiento, la llegada de Cristo, amados hermanos, era el cumplimiento del pacto que Dios tenía y había dado a David. De un reino sin límites, de un reino eterno, de un reino que sería firme y que sería para siempre. Esa eternidad vino a depositarla en cada uno de nosotros cuando Cristo vino y habitó en medio de nuestra tierra, en medio de esta tierra. Esa eternidad hoy día es depositada en cada uno de ustedes, en cada vida, en cada corazón. Dios es un Dios eterno. Dios no tiene tiempos. Dios no tiene tiempo. Por eso el escritor de los Hebreos dice que fue, es y será. Porque Dios simplemente es. Es que nosotros estamos metidos en Dios. Dios no tiene tiempo. Somos nosotros los que vivimos en la línea cronológica del tiempo. Pero Dios es eterno. Dios es firme, Dios es estable. Y Cristo demostró esa eternidad en medio de un mundo pasajero, en medio de un mundo trivial, en medio de un mundo egoísta. Trajo esa eternidad y la depositó en el corazón de sus discípulos. Y hoy día esa eternidad es depositada en cada corazón que está aquí, escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchando la palabra de Dios. Amada iglesia, el reino de Dios, el reino eterno de Dios, sería establecido para siempre, para siempre. Este reino no tiene fin. Y lo más glorioso de todo esto, ¿sabe qué es lo que es? Es que si usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, podemos disfrutar de esa eternidad, de ese reino eterno. Por eso para el creyente, para el Hijo de Dios, la muerte solamente es una transición. Nos vamos de esta vida, pero al abrir los ojos despertaremos en la eternidad de Dios. Y mayor aún, cuando llegue el día de Cristo Jesús, cuando Cristo venga a establecer su reino definitivo, usted y yo seremos levantados con un cuerpo glorificado. Estaremos eternamente y para siempre con Él. No sé si le alegra saber eso. Entonces aquí en la tierra es la antesala para la eternidad. Es aquí donde tenemos que adorar, es aquí donde tenemos que glorificar a Dios, es aquí donde tenemos que exaltar su nombre, es aquí donde tenemos que levantar manos santas al santuario y bendecir su nombre. Es aquí donde tenemos que rendir nuestras vidas a Él. Porque llegará un minuto en que si somos fieles al Señor, un día nuestros ojos se abrirán. Al pasar de la muerte, pasaremos a la vida eterna. Y esa eternidad será para siempre. Esa eternidad no tiene fin. Nuestros ojos verán la gloria de Dios. Nuestros ojos no verán la muerte eterna, sino que la vida eterna. Y esa eternidad que Cristo trajo cuando nació, vino para compartirla con cada uno de nosotros, sin excepción de personas. Creyentes y no creyentes, solamente están preparadas para aquellos que deciden caminar con Él. Entonces el nacimiento de Jesús fue un nacimiento importante en la humanidad. No solamente por afectar la línea cronológica del tiempo, sino que la única corona que Cristo cargó fue una corona de espinas. Pero esa corona de espinas no impidió que Él siguiera reinando y gobernando. Todo lo contrario, esa corona de espinas puesta en su frente aún más lo exaltó. Aún más lo glorificó, aún más lo reconocieron. Aunque en burla le decían el rey de los judíos, ellos no sabían que realmente estaban crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que parecía ser una corona de espinas, ellos estaban coronando el momento glorioso
en que todos nuestros pecados iban a ser perdonados. Esa corona de espina que el mundo puso, que aquellos soldados romanos pusieron en la cabeza de Jesús, lo único que estaban diciendo es: consumado es, esto ya se está acabando, esta obra quedará completa. Hasta el momento que Cristo pierde toda su vida, la entrega. Entonces la única corona que cargó el Señor fue la corona de espina. No andaba cabalgando en caballos, sino que andaba en un asna. En un asno andaba. Pero era un asno 0 kilómetros. Eso sí, era nuevecito. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Cristo se vistió de humildad a pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aun cuando Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no propagó su reino. La gente se encargó de decirle: Jesús anda en la ciudad. Y la gente corría a Jesús porque quería saber qué pasaba con este tal Jesús. Los demonios huían. Los demonios rendían pleitesía a Jesús. Rendían adoración. Amado, ¿cuánto más usted y yo no debemos darle adoración al Señor si los demonios se postran delante de Dios? Si nosotros tenemos el conocimiento de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no se postuló para ser el Rey. Dios le dio este alto honor de ser el Señor y también de ser el Rey de nuestra vida. Él quiere gobernar en usted. Él quiere gobernar en mí. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a que Cristo reine? Cristo reinará, dice la alabanza. Cristo reinará. ¿Dónde? En mi vida reinará. Que la presencia de su Espíritu Santo, que Cristo reine en cada familia, en esta pronta Navidad. Que la paz del Señor repose en cada hogar. No tiene que ver con la abundancia en la mesa, no tiene que ver con los regalos, tiene que ver con el sentido del nacimiento de Jesús. Ese es su mayor regalo, ese es nuestro mayor regalo. Puesto en pie, le damos gracias a Dios.